Antonio Rivero Tarabillo, bienvenido a los diálogos de literatura andaluza en red. Muchas gracias. Escribe poesía, novela, ensayo, traduce, ha sido profesor de talleres literarios, crítico literario, librero, en fin. ¿A qué se debe esta fertilidad? Pues no lo sé, yo realmente suelo decir en plan broma que en el libro lo he sido todo hasta lector. Hay quien hace todas estas cosas y luego no lee, yo también trato de leer. La fertilidad, no sé, yo no empecé a escribir temprano, más bien a los 18 años, 19, y comencé con la poesía. Luego ya otros géneros han ido surgiendo y quizá lo más reciente haya sido la narrativa. Pero la poesía es el eje principal, ¿no? Sí, creo que es el germen y desde luego si de algún modo me gustaría quedar estas hipótesis de por qué ser recordado, pues en una línea como poeta, creo que es el motor de toda la maquinaria, la que lo pone en marcha y la que de algún modo está incluso a ralentí cuando otras cosas parece que no están funcionando. El deber más importante de mi vida es, para mí, el de simbolizar mi interioridad. Esta frase de Cirlot, alguien muy importante para usted, ¿establece su principal obsesión poética? A ver, Cirlot tenía una vida interior muy potente que se traducía en todo lo que hacía, ya fuera poesía, ya fuera sus estudios sobre simbología, etc. Mi vida, de luego, no tiene esa riqueza, ese abanico de intereses tan amplio, ni esos conocimientos, pero sí considero que tengo una vida interior que hace que se manifieste luego en la escritura. La escritura es una prolongación, es como, por decir, un símil, una especie de quinta extremidad de mi organismo, y sin ella estaría amputado. Ya. ¿Por qué se escribe tanta poesía ahora y se lee tanta poesía, aunque provenga de youtubers y demás? ¿La poesía está en la red ahora? Bueno, la red es una vía de difusión, no es más. Atribuir a la poesía en red características distintas de la poesía solamente se puede hacer si se considera que esa poesía de estos youtubers, influencers, etcétera, tiene validez que en la mayoría de los casos no tiene, porque se aparta de características muy definidas de la poesía, que son la capacidad metafórica, el ritmo, el conocimiento de la tradición, y en general carecen de ello. No obstante, la poesía no se puede quedar al margen de la red, y desde hace 10, 15 años ha habido blogs literarios muy interesantes. Twitter y Facebook son también herramientas, por un lado para difundir y por otro para comprobar de algún modo el eco o el calado que tiene en los posibles lectores. Y esta poesía me ha dicho que no... No, en general es que no le concedo el título de poesía. Vale. Hay poetas que difunden su obra en la red, por diferentes medios, pero el fenómeno del que estamos hablando y que sabemos a qué nos estamos refiriendo, le niego la condición de poesía. Que reciben premios importantes literarios. Claro, pero eso es cuestión de mercado, eso repito que no es poesía, y si fuera poesía y si quisiera ser considerada como poesía, pues entonces debería someterse a una crítica que no resistiría a tal crítica. Si jugamos a hacer esa crítica, el palo sería monumental. Ha traducido otra pata de su parte creativa a muchos escritores, sobre todo irlandeses, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Por dónde proviene ese interés hacia el mundo irlandés, que también, bueno, ha recogido ese diccionario sentimental publicado en Fórcola, ¿no? Que no deja Exacto. Sí. Pues es un fenómeno paralelo al del interés por la literatura. Más o menos en esa edad, 18, 19, empecé a abrirme a otras cosas, experiencias distintas. La poesía era una de ellas, pero también la música, y la música tradicional irlandesa para mí fue un acicate para todo esto. De algún modo me he caracterizado por buscar en territorios no muy explorados y hacer yo mi propia exploración. Y eso me ha dado muchas satisfacciones, porque de algún modo ver, si no tierra virgen, pero sí tierra que no era de algún modo muy hollada, es gratificante. La música irlandesa me guió hacia la literatura, hacia la lengua irlandesa y hacia un mundo riquísimo que me ha dado muchísimo. ¿Es necesario ser poeta para traducir poesía?
Yo daría la vuelta a la pregunta y la formularía desde la llegada más que desde la salida. Diría que quien hace una buena versión o traducción poética es poeta. Sabe medir los recursos, sabe manejar bien las palabras y trata de hacer aquello que es innegociable en poesía, en su traducción, que es que el poema traducido sea a su vez un poema que funcione y que para ello tenga ritmo y condensación. ¿Qué les recomendaría a los británicos en esta época del Brexit? Bueno, pues la famosa frase ignaciana de que en tiempo de mudanzas, en tiempo de, perdón, de tribulaciones no hacer mudanza. Yo creo que están muy confundidos. Estuve en Inglaterra en el otoño. Sí. Había muchas posturas enfrentadas, pero sí hay una tendencia que observé, que es muy preocupante, que cierto tipo de inglés está muy radicalizado contra Europa, contra los inmigrantes, incluso del resto de Europa. Vi actitudes violentas, llenas de soberbia y de un ensimismamiento que no conduce a ninguna parte. Yo creo que se lo deberían pensar, porque Europa perdería con la salida de Gran Bretaña, pero Gran Bretaña perdería muchísimo más. ¿Y por qué? ¿A qué crees que se debe esto? Siempre el carácter insular suyo, muy propio, sí, muy cerrado, ha sido una constante. De hecho, no se han incorporado a la moneda común, mantienen la libra, son muy celosos de sus tradiciones, eso está bien, ser tradicional hasta cierto punto, pero no hasta el punto de que el ombliguismo devore al resto del cuerpo, por decirlo así. Y ellos corren ese peligro y van tobogán y cuesta abajo, pero se van a pegar un golpazo muy importante. Vive de sus palabras y de las ajenas. ¿Se puede vivir en España, más concretamente en Andalucía, de la literatura? Antes mencionaste que la traducción es una de las patas de mi mesa y yo, utilizando tu símil, que me parece acertado, diría que es una mesa con muchas patas, sí, y todas ellas, la suma de ellas me ayudan a vivir de la literatura y para la literatura. Con ninguna de ellas por separado podría hacerlo, pero con colaboraciones en prensa, con escritos, traducciones, conferencias, etcétera, vivo, que ya es mucho. Sí, sí, seco, vivo. Vivo y estoy agradecido de hacerlo. Sí. Aunque nació en Melilla, a los pocos meses ya residía en Sevilla. Sí, yo creo que al año y poco. Año y poco. Sevilla da para mucha literatura, ¿verdad? Bueno, Sevilla es una de las grandes capitales literarias de España, sin duda. Andalucía en su conjunto lo es, pero Sevilla, la tradición poética que tiene es fundamental. Y si miramos a la época más o menos del siglo de oro, está en Herrera, está una escuela metafísica sevillana que Cernuda estudió, luego Cernuda en el siglo XX es fundamental, y en medio tenemos pues al gran romántico español que fue Bécquer, sí, pero por hacer tres calas en una historia riquísima. La escena literaria sevillana, aunque dispersa, es muy fértil. Y ahora sigue estando igual. Sí, sigue estando igual. Hay revistas de poesía, de literatura, hay varias generaciones coincidentes que simultáneamente están creando y creo que sí, que es una literatura muy viva y muy potente. Pero repito, sin localismos, es como una más de Andalucía, que es a su vez el motor de la literatura española. ¿Cuándo se sintió atraído por la literatura? ¿Cuándo fue aquel momento? ¿Qué libro? ¿Qué instante fue? Empiezo ahora a interesarme por la literatura. No me gusta hablar de mis circunstancias personales, pero mi madre estuvo enferma muchos años. Yo fui un lector como una especie de buscador de un refugio, dado que había ese problema en casa, sí, y había una biblioteca paterna o paterno-materna, porque ambos tenían libros, muy nutrida, y leí mucho, devoraba libros muy variados, desde clásicos. Mi padre tenía de la editorial Aguilar estas colecciones de obras completas, sí, leí mucho Dostoyevsky, por ejemplo, etcétera, pero también leí cosas inopinadas como mucha ciencia ficción. Fui muy omnívoro en mis lecturas, y eso sería pues una edad a partir de los 7 años empecé a leer mucha literatura para adultos, además de la literatura infantil, y creo que para un niño es muy importante tener acceso a esa biblioteca, incluso a obras que no son para su edad, porque ese estímulo, ese ir desbrozando terreno ayuda. ¿Qué le motiva a escribir, además de vivir?
Pues es una pulsión, yo no lo considero como algo ya a estas alturas elegible o prescindible, es algo que está somatizado y que si, bueno, no salió, me hice un análisis de sangre este verano, no salió el índice de literatura, pero creo que el médico, a poco que hubiera investigado, habría visto un porcentaje muy alto. Muy alto. Hoy se da, según sus palabras, leo textualmente, una eclosión creativa de quienes renuncian a ser buenos lectores de lo ajeno para ser malos escribas de lo propio. ¿Por qué sucede esto? Que es muy cierto, además, ¿no? Sí, a ver, hay... Tanta publicación, tanto... Claro, hay hechos sociológicos de los que nos tenemos que felicitar, la alfabetización general, el acceso de muchísimas personas a la cultura, aunque sea una baja cultura. La informática ha contribuido a que todo el mundo tenga un procesador de textos en casa y pueda escribir, pero la mayoría de las personas no se da cuenta de que realmente, y lo dijo Borges y no descubro nada, sí, uno de los grandes placeres es leer, encontrarte en diálogo directo, y esto es Quevedo a su vez, con los difuntos y ver en una tertulia pues qué decían, no sé, Shakespeare, Molière, etcétera, hace que uno sea un privilegiado. Eso es una máquina del tiempo y es una especie de milagro. Que cosas no trascendentes, con poca sustancia, uno las quiera escribir, está bien, como terapia, etcétera, pero el afán desmedido por publicar me parece excesivo y muy egotista, y que no conduce a nada cuando probablemente lo suyo sería leer. Ya. Premios literarios, vamos a hablar de ellos. Ha recibido unos cuantos importantes, por traducción, por poemas, por poemarios, quiero decir, por aforismos, el Rafael de Estrada. ¿Qué opina de los premios literarios? Quizás no tan comerciales, hay dos tipos de premios literarios, ¿no? Los muy eminentemente comerciales de las editoriales. Sí, los otros. Dijimos antes, y es verdad que yo he sido librero, llevo muchos años en el mundo del libro, he sido también editor, y observo, y esto es constatable, que en España hay un fenómeno, y en parte en el mundo hispanoamericano también, sí, un fenómeno no muy habitual, que es el que se premian libros inéditos. Lo normal y quizás lo más sano sea premiar obra ya editada, que la crítica pueda de algún modo, ante un hecho contrastado, respaldarlo. Cuando el libro no está editado, se pueden producir, y de hecho se producen, muchas más anomalías a la hora de que los premios sean cambalaches, estén preconcedidos, etc. Claro, ¿yo qué voy a decir? Yo diré, y es cierto por otra parte, que los premios que he obtenido no eran parte de digamos que negociaciones, de trastienda, etcétera. Estoy contento de haber obtenido, por ejemplo, el Comillas, que no me lo esperaba, con la biografía de Cernuda, etcétera. Ahora hablaremos de... Pero mi experiencia es que los premios hay, tanto algunos muy comerciales, de grandes grupos editoriales, que están en la mente de todos, que sí, son herramientas de marketing, pero hay también muchos, en todos los géneros, que son limpios, y son, digamos que un modo de apoyar la literatura que descuella y que quizá a través del premio tenga mayor proyección. Desde 2008 mantienes el cuaderno de bitácora Fuego con Nieve. Hay que ser muy constante también, ¿no?, para seguir, porque por experiencia propia, y lo sé por otros compañeros, a los 2, 3, 4, 5 años quizás decae ese interés por continuar manteniéndolo. Sí, el blog, que ya lleva efectivamente 11 años, me cuesta trabajo. Al principio comenzó como una especie de archivo vivo de obra anterior, iba volcando ahí, de algún modo también para que no se perdiera, para que lo disperso estuviera reunido, muchos recortes, etcétera, lo fui volcando. Eso fue en una fase inicial. Luego comentaba algo de la actualidad, iba también en el día a día colgando textos, poemas. Nunca he tenido problemas a la hora de adelantar material en el blog, como una especie de laboratorio. A veces me cuesta, paso algunos días sin poner nada, de hecho últimamente el desánimo ha cundido un poquito más, también porque se canalizan más cosas por redes sociales, que era un fenómeno que cuando comenzó el blog no existía, o existía muy embrionariamente, pero sí, sigo con el blog y de algún modo mi propósito es continuarlo. Creo que es una especie de puerta de comunicación con el lector. Y gran viajero también. Ha viajado mucho, ha escrito sobre sus impresiones de viajes. Sí. ¿Cuál es el último gran viaje que recuerda y por qué?
Pues viajes quizá el más importante en cuanto a recorrido y experiencia fue Argentina, por toda la Argentina, desde el norte en Misiones y luego Salta a, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires y el sur, Patagonia y Tierra del Fuego. Argentina es un continente prácticamente, pero el que me impactó más humanamente y que me zarandeó en lo más hondo fue la India. La India es también otro continente, sí, que tiene una riqueza literaria, y más allá de la literatura, que Argentina la tiene, mítica, religiosa, trascendental, que es una especie de aguijón con un veneno que, como te pique, no te abandona. Aquí en España hay grandes escritores y poetas que han sentido ese aguijón indio, sí, Jesús Aguado, Chantal Maillard, por ejemplo, pero también en México estoy recordando a Octavio Paz, a una poeta, Elsa Cross. El propio Cortázar estuvo en la India también y sí, dejó algún texto. La India me ha impactado hasta el punto de que he escrito un libro de poemas aún inédito que saldrá este año sobre la India. Pero llega muy poca literatura india aquí a Europa, sí, y a España. Es cierto que llega poco. Hay clásicos, tampoco hay ninguna versión completa del Mahabharata, hay cosas parciales. Un buen divulgador es Aguado, que ha traducido bastante, pero este año, por ejemplo, se va a dar la circunstancia de que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, la principal del mundo. La principal del mundo, porque Frankfurt es otra cosa. Frankfurt es más bien para el mercado de derechos. Sí. Feria en cuanto a literatura viva, Guadalajara, y esta se dedica a la India este año, y va a haber una gran concurrencia de autores indios, y espero que esto contribuya a que se conozca mejor. Posiblemente. Dice Antonio Muñoz Molina que la novela es un género que cuenta vidas comunes. Los protagonistas de sus novelas no son precisamente personas comunes. No, y ahí está la clave de mi novela. Yo no me considero novelista en la medida de la que tenga una gran inventiva narrativa. La ficción probablemente no sea lo mío. Quizás haya más ficción en mis poemas que en mi narrativa. Curiosamente, ¿no? Curiosamente, una paradoja digna de estudio. Pero sí me han interesado las vidas singulares. Y hubo un momento en el que, tras abordar la biografía ortodoxa, concernuda, las 900 páginas, las 400 de Cirlot, pensé que me interesaba narrar vidas, pero no con el academicismo o con las reglas del juego de la biografía como tal. Sí. Una biografía, digamos, más anglosajona, seria, pulcra. Que en España no se suele hacer. No se suele hacer. Y me di cuenta de que para iluminar ciertas vidas era más interesante utilizar otro flanco, la perspectiva distinta de la novela, una novela que pacta con el lector en el sentido de que no mientes en cuanto a lo sustantivo, pero sí uno trata de iluminar las zonas de sombra, los ángulos muertos, de manera que mediante la introspección psicológica, los diálogos del día a día de lo que va sucediendo, se ilumine mejor al personaje y que éste a su vez, si ha estado en circunstancias históricas importantes, sirva como faro, no ya de sí mismo, sino del conjunto de los hechos históricos que lo rodean. La última ha sido El ausente, sí, publicado en la Feria de los Libros, sobre José Antonio Primo de Rivera. Exacto. Ha quedado finalista del Ha sido finalista del Premio Andalucía de la Crítica, con otras obras magníficas. Y sí, a ver, José Antonio Primo de Rivera... Un gran desconocido, me parece. Es un gran desconocido, es un personaje que entra de lleno en lo novelesco. Sí. Me interesó porque tuvo una vida trágica, murió joven, estuvo en el ojo del huracán, él a su vez... movió los vientos para que sucediera lo que sucedió, pero era un intelectual, era alguien que, aunque ejerció la violencia, la detestaba, se vio arrollado por los hechos y creo que reúne muchas características del personaje trágico que se puede convertir en novelesco. No era un protagonista que hubiera ido a parar a prácticamente ninguna novela, hay una muy rara que no considero que sea lo mismo, y me interesaba, pero por ejemplo las otras son sobre Yeats en su visita a Andalucía, la otra previa es sobre Octavio Paz en España, así son todas. Vamos a hablar un poquito, te voy a preguntar sobre Cernuda, esos 2 volúmenes que son una obra maestra y 2 libros que van a quedar, creo yo, durante muchísimos años sobre Luis Cernuda como libros referentes, ¿no?
Bueno, es una pasión que sientes por Cernuda, en la misma ciudad donde vivió él. Cuéntanos cómo fue la génesis del libro, cómo la trabajaste, qué repercusión has tenido. Bueno, gracias, me honra que te parezca una obra sólida, lo es. A ver, yo Cernuda lo descubrí también en esa edad, en los 17, 18 años, cuando en el manual... Una época fundamental, además, de descubrimiento. Exactamente, sí, yo creo que se te despierta todo y si reúnes los ingredientes para que todo eso cuaje, pues eso se cristaliza de una forma muy rápida y ya te marca el resto de tu vida. Sí. Cernuda, pues Cernuda lo leí en el manual de literatura de Coe. Había dos poemas espléndidos, uno de amor, que es Si el hombre pudiera decir, de los placeres prohibidos, y otro, Primavera vieja, de Como quien espera el alba, en el cual recuerda la ciudad suya natal, perdida, y era una estampa bellísima de una ciudad que yo me di cuenta de que era la mía, y ya me hizo verla de otro modo. Cernuda ha sido una lectura constante, una devoción constante. Fui haciendo algunos artículos, etcétera, y llegó un momento en el que me di cuenta de que, aunque había aproximaciones biográficas, faltaba la gran obra monumental sobre Cernuda. Cernuda, que pasó tanto tiempo en Gran Bretaña, que por otra parte se movió en ese medio, pues de algún modo pensé que merecía una obra muy en profundidad, que fuera hilando vida y obra y poniendo ambas en conexión. De algún modo él dio la pista cuando escribió un texto estupendo que es Historial de un libro, en el cual recorre su propia peripecia vital con el paralelo de la escritura, cómo iba haciendo y tal. Pero eso queda de una forma muy sucinta y a través de las cartas, de archivos, bibliotecas, etcétera, pues monté la vida y por otra parte me permitió, vuelvo a lo del viaje, me permitió viajar a todos los lugares donde Cernuda estuvo. He estado absolutamente en todos, desde Estados Unidos, las dos costas, México, Escocia, etcétera. Un libro que quedará ahí y que está muy dentro de ti además, claro, con ese trabajo brutal. Sí, me volqué, pero vamos, tuvo esa gratificación. El premio me permitió, porque el premio era solamente la primera parte. Cernuda tiene un ecuador muy notable, que es la salida al exilio, y a partir de ahí es el segundo tomo. El primer tomo ganó el premio, me permitió que me contrataran aún sin escribir el segundo, y con el adelanto, el anticipo, me lo gasté todo en viajes y fui a todos los lugares del exilio. Una forma estupenda de gastarse el dinero. Sí, creo que era mejor, mejor. El papel de las revistas literarias, quisiera preguntarte, ahora diriges Estación Poesía, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo ves el papel de las revistas literarias en estos tiempos de internet que estábamos hablando? Están desapareciendo muchas, están pasando a lo digital también muchas. ¿Cómo lo ves este papel? Creo que es fundamental que haya revistas impresas. La nuestra, Estación Poesía, publica la Universidad de Sevilla. Me aceptaron la idea porque la propuse en un tiempo difícil, plena crisis económica. Habían desaparecido muchas revistas como consecuencia de esa turbulencia de aquellos años, pero aparece en el 2014 y se ha consolidado. Ahora acabo de publicar el 15, estamos ya preparando el 16, y las revistas son, pues eso, algo que más allá de lo digital queda. Los latinos decían scripta manent, y es verdad, permanecen los escritos más allá de la contingencia de internet. Es curioso cómo las grandes bibliotecas incluso guardan las páginas de internet fundamentales para que si sucede algo no desaparezca a su vez internet, porque por ejemplo, imaginemos lo que está sucediendo ahora en Venezuela, esos apagones constantes. Por cualquier cosa se puede producir una destrucción de datos que quizá en lo físico no se produjera. Y las revistas, por otra parte, son una especie de trampolín para quien comienza. Siempre se empezó, ¿no?, escribiendo. Exactamente. Revistas. Yo, por ejemplo, hablo de mi experiencia particular, en lo que esto pueda servir. Creo que una revista debe ser plural, tanto en tendencias como en generaciones, etcétera. Y en nuestro caso, estamos contentos tanto de los grandes nombres de la literatura y de la poesía hispanoamericana a ambos lados de la orilla que estamos publicando, como también aquellos nombres que todavía no son conocidos, pero que algún día lo serán o ya lo van siendo. Creo que una combinación equilibrada de ambas cosas es lo que justifica una revista. Ni una especie de sancta sanctorum, ni una especie de colección de titubeos. Pero quizás es más importante descubrir nombres nuevos que los consagrados. Es quizás, lo que a la larga más satisface
y lo que justifica quizá estas aventuras. ¿Qué hace en su tiempo libre, si es que dispone de él? Mi tiempo libro va dedicado al libro, como su nombre indica. No tengo tiempo libre porque la simbiosis entre vida y, entre comillas, obra es total. La traducción y trabajar sobre otros también me permite que no sea todo una especie de autorreferencia y me abre. Ya. ¿Cuáles son los valores importantes en su vida? Soy muy, digamos que, chapado a la antigua en cuanto a tener valores que quizá estén en franco retroceso. Creo que hay valores tradicionales que hay que mantener. No soy creyente, pero me gusta tener unos cuantos referentes. Creo que la lealtad, la valentía, el culto a la verdad son cosas que no son negociables, y no es que yo lo haga, pero trato de admirar ese ejemplo y seguirlo. ¿Algún vicio confesable? Ninguno. Confesable. Ninguno. No he preguntado por los inconfesables. Y por último, ¿a qué le tiene miedo Antonio Rivero Taravillo? A la enfermedad y al dolor. Antonio, gracias por regalarnos tu tiempo y tu presente. Gracias.